Bueno, pues un placer, princesas, estar una vez más, una tarde de viernes más, juntas, compartiendo la palabra de Dios. Y bueno, qué bueno que se puedan conectar en esta tarde, qué bueno que podamos estar reuniéndonos. Me encanta que tenemos esta posibilidad, esta alternativa digital que hay que aprovechar, ¿verdad? Entonces, qué bueno que están aquí. Yo les invito, vamos a orar para empezar este estudio de este viernes 17 de julio. Empezamos puntuales a las 6 de la tarde. Qué bueno que se pueden dar ese tiempo y que lo hagan de manera puntual, así que se los agradezco mucho, porque al final de cuentas pues la cita la tenemos con Dios, entonces a Dios no podemos dejarlo esperando, ¿verdad? Así que qué bueno que podemos empezar. Bienvenidas a las que ya se están conectando, Marta, Luciana, no sé, veo Eva, bienvenida. Son las únicas que veo, digo, no sé quién más esté conectando, luego de repente, si no le ponen ahí algo, pues ni cuenta me doy que se conectaron hasta después, ¿verdad? Cuando platicamos. Entonces vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Buenas tardes, Eva. Este tiempo de devoción. Ay, me pica el ojo. Y pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que traiga la oración que conviene para este momento, para cada una de nosotras, en el nombre de Jesús. Padre, oramos, Señor, en este día. Te damos la bienvenida, Señor. Te damos la bienvenida porque tú hiciste cita divina con nosotros. Aún desde antes de la fundación del mundo planeaste este tiempo, esta hora, Señor, este tema para cada una de nosotras, porque tú nos amas. Y tú quieres, Señor, traer a nuestra vida revelación, quieres traer a nuestra vida conocimiento, sabiduría, Señor. Gracias. Por eso te bendecimos en este día. Te pedimos, Señor, que tú avives nuestro espíritu con tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios, que también nos des la capacidad en este día de despojarnos de todo, Señor, en este momento alejarnos de todo lo que nos distrae, Señor, y que nos podamos conectar contigo, con tu palabra, con tu propio espíritu, Señor. Estamos tal vez a esta hora del día como ya cansadas de toda la semana, Señor, y como la sierva que anhela las corrientes de agua, así estamos nosotros, Señor, buscando de ti, de tu llenura, de tu gracia, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Dios, porque tú eres nuestro Señor, nuestro Rey, pero también eres nuestro Padre. Bendito y alabado seas. Dile tú con tus propias palabras, dile: Espíritu Santo, ven y lléname con tu presencia. Clámale, clama la presencia, la llenura del Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, ven en este día, Señor, habita en este templo vivo, Señor, para que mi gloria postrera sea aún mayor que la primera, para que pueda haber gloria en mi vida a causa tuya, Señor. Ven, Espíritu Santo. Dile: te doy libertad, Espíritu Santo, de que trabajes en mi mente, en mi corazón, en mi interior, Señor. Que este día tú me hables a través de la palabra, Señor, y me ayudes, Dios, a dar el siguiente paso, Señor, a hacer lo que sigue, Señor, en mi vida, o a recordar lo que he dejado de hacer, Señor. O tal vez, Dios, necesito simplemente darme cuenta que voy bien, Señor, y que las distracciones del mundo no van a poder acabar conmigo. Yo no sé cuál sea tu caso, pero tú ora al Espíritu Santo para que Él te llene, te dé gracia, te dé favor, te dé unción, te visite con frescura, traiga tiempos de refrigerio a tu corazón. Padre, oramos, Señor, que en este momento tú tomes el control de todo lo que tiene que ver con el internet. Cuida tú, Señor, estas ondas, Señor, para que no se nos detengan, Señor, para que podamos transmitir bien, Señor, y que haya un entendimiento de todo lo que tú quieres mostrar. Padre, en el nombre de Jesús oramos con acción de gracias, Señor, porque hecho está, y te damos gracias, Señor, porque lo podemos disfrutar. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Buenas tardes, Carla. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes, Sandrita Romero. Cintia, buenas tardes. Bueno, pues qué bueno que ya están aquí conectadas. Tenemos un tema que se llama Enfrentando Temores. Y mire que yo me he dado cuenta que el enemigo siempre procura atemorizarnos, porque el temor es una fuerza que es la contraparte de la fe. Entonces la fe la necesitamos para el caminar cristiano y el temor lo necesitamos para el caminar humano. Va de vuelta. Buenas tardes, Ana Hilda. La fe la necesitamos para el caminar cristiano y el temor para el caminar humano. Cuando humanamente estamos caminando, el temor es un indicador que nos ayuda para protegernos si estamos en una zona de peligro, si vamos a enfrentar una situación de riesgo. El temor nos prepara para poder hacerle frente con nuestras capacidades humanas a situaciones de riesgo. Para eso es el temor. Pero el temor, cuando se sobrepasa, puede llegar a controlarnos, y si nos llega a controlar, entonces ya no podemos caminar en fe, porque es la misma fuerza de la fe, pero en el lado negativo. La palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, en lo positivo, ¿no? El problema es que cuando vivimos bajo temor, muchas veces estamos convencidos de que nos va a pasar algo malo, o que lo que está pasando malo nos va a llegar. Entonces es exactamente lo mismo que la fe, pero dándonos resultados negativos. Y el enemigo lo utiliza mucho para que nosotros, al estar en el temor, no podamos actuar en fe. Entonces es una herramienta del enemigo que utiliza cotidianamente y que nosotros tenemos que aprender a enfrentar y a resolver. Y yo no digo que no experimentes la sensación en el ánimo, en la parte emocional del miedo. Todo el mundo lo experimentamos, pero lo interesante es que podamos caminar y vivir a pesar de ese miedo. Y entonces me encontré una lección extraordinaria en el libro de Segunda de Crónicas 20, versículo 3. Déjeme, lo leo aquí. Dice: entonces él tuvo temor. Estábamos hablando de Josafat, el rey Josafat. Dice: y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Estamos hablando de una anécdota que ocurre durante el reinado del rey Josafat, un rey que no quitó los altares, todavía no alcanzó a hacer esa parte, pero sí que tenía una vida recta delante de Dios. Entonces, alguien que sabía que existía Dios y sabía cómo más o menos tratar con Dios, y él nos da aquí unas lecciones maravillosas de este tiempo. ¿Cuál es el contexto? Nos lo encontramos en el libro de Crónicas, todo el capítulo 20, desde el versículo 1 al 30. Déjeme, se lo leo, está medio largo, pero se lo quiero leer para que sepa de qué se trata esta historia. Se lo voy a leer en la versión de Palabra de Dios para Todos, que suena un poquito más como una plática y no tanto como bíblico, pero como una narrativa, pero está muy interesante. Dice que después los moabitas, los amonitas y los meunitas le declararon la guerra a Josafat. 3 enemigos al mismo tiempo. Imagínense, 3 naciones tratando de pelearse contra Josafat. Listo, dice: esto se le informó a Josafat y le dijeron: buenas tardes, Erika. Viene un gran ejército contra ti desde Edom, el otro lado del Mar Muerto, y ya está en Hasezón Tamar, es decir, en Gadi. Josafat se llenó de temor y buscó la ayuda del Señor, así que proclamó ayuno en todo Judá. Los de Judá se reunieron para pedir ayuda al Señor. También de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir ayuda al Señor. Josafat se puso de pie frente al atrio nuevo del templo del Señor, ante la asamblea de Judá y Jerusalén, y les dijo: Señor Dios de nuestros antepasados, ¿acaso no eres tú el Dios de los cielos y dominas a todas las naciones?
¿Acaso no está en tus manos el poder y la fuerza que no hay quien te pueda hacer frente? Tú fuiste quien expulsó a los habitantes de esta tierra para dársela a los descendientes de tu amigo Abraham. Ellos la habitaron y te hicieron un templo en tu honor, diciendo: si nos viene algún mal, espada, juicio, epidemia o hambre, nos presentaremos delante de este templo y delante de ti, porque en este templo se da honra a tu nombre. Clamaremos y tú nos escucharás y nos salvarás. Pues aquí están los amonitas, los moabitas y los del monte Seir. No dejaste que nosotros los atacáramos cuando salimos de Egipto. Los dejamos tranquilos y no los destruimos. Ahora ellos, en pago, nos atacan para expulsarnos de la tierra que tú nos diste en posesión. Dios nuestro, ¿acaso no vas a castigarlos? ¿Es que no tenemos fuerza para enfrentar a semejante ejército que se nos viene encima? No sabemos qué hacer y por eso nuestros ojos están fijos en ti. Todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor, junto con sus niños, sus mujeres y sus hijos. En plena asamblea vino el Espíritu del Señor sobre Jahaziel, hijo de Zacarías y descendiente en línea directa de Benaías, Jehiel y de Matanías, el levita de los hijos de Asaf. Y él dijo: presten atención ustedes, todo Israel y habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así dice el Señor: no tengan miedo y no pierdan la esperanza ante este gran ejército, porque esta guerra no es de ustedes, sino de Dios. Bajen contra ellos mañana. Ellos vendrán subiendo por la cuesta de Cis, y ustedes los encontrarán al final del valle, frente al desierto de Jeruel. Ustedes no tendrán que luchar en esta batalla. Aleluya por esto. Quédense quietos en sus puestos y verán cómo el Señor los salvará. Habitantes de Judá y Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana a hacerles frente, que yo el Señor estaré con ustedes. Josafat, todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron rostro en tierra ante el Señor y adoraron al Señor. Los levitas, descendientes de Coat y de Coré, se levantaron para alabar en voz muy alta al Señor Dios de Israel. Se levantaron al día siguiente bien temprano y salieron al desierto de Tecoa. Mientras salían, Josafat dijo: escúchenme, habitantes de Judá y Jerusalén, confíen en el Señor su Dios y serán salvos. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, Josafat colocó al frente del ejército a algunos cantores para cantar al Señor y alabarlo, porque Él es santo y grandioso. Cantaban la canción: den gracias al Señor, porque su fiel amor es eterno. En el momento en que comenzaron a cantar y alabar a Dios, el Señor emboscó a los amonitas, a los moabitas, a los del monte de Seir que venían contra Judá, y los derrotó. Los amonitas y los moabitas comenzaron a atacar a los del monte de Seir y acabaron con ellos. Después de que mataron a los del monte de Seir, se atacaron y mataron entre ellos. Cuando los de Judá fueron al lugar de observación donde se ve el desierto para ver la ubicación del ejército enemigo, solo vieron los cadáveres tendidos en el suelo. No hubo ni un solo sobreviviente. Entonces Josafat y el ejército de Judá fueron a llevarse el botín y encontraron entre los cadáveres mucho ganado, riqueza, ropa y joyas muy valiosas, más de lo que se podían llevar. Gastaron 3 días recogiendo el botín porque era muy grande. El cuarto día se reunieron en el valle de Beracá y allí agradecieron al Señor. Por eso llaman a ese lugar el valle de Beracá hasta el día de hoy. Josafat volvió a Jerusalén a la cabeza de todos los hombres de Judá. Todos iban muy contentos porque el Señor los había llenado de alegría al haber derrotado a sus enemigos. Entraron a Jerusalén con la música de arpas, liras y trompetas y se dirigieron al templo del Señor.
El terror de Dios se apoderó de todos los países vecinos cuando se enteraron que el Señor había luchado contra los enemigos de Israel. Por eso el reino de Josafat tuvo tranquilidad y Dios les dio paz en todas las fronteras. Aleluya. Me encanta esta palabra. Tan solo platicarla me gustó la historia, pero aparte me encantó todo lo que aprendí en este relato. ¿Cuántas lecciones nos deja este relato? Así que yo quiero regresarme al versículo inicial, que era el versículo 3, que es en el que está basado este estudio, aunque está realmente desde el 1 al 30. Pero el que me inspiró, el que me provocó, el que me llevó hacia esto lo tengo que platicar, esto lo tengo que analizar y estudiar, pues es el versículo 3, porque en esta parte estamos hablando de un rey, que era un rey que era buen rey, que además era un rey que conocía a Dios, y que en el momento se da cuenta que va a ser atacado, y ya viene el ejército sobre él. No era un rumor, era una notificación. Ya vienen sobre ti. De la misma manera que a lo mejor a ti y a mí nos pudiera pasar, que tenemos una vida que creemos que le agrada a Dios, que estamos buscándole, y que de repente te llegas un día con la noticia de, no sé, que algo viene contra tu vida, que a lo mejor estás pasando por un problema serio de salud, o estás pasando por un problema a lo mejor de tipo económico. De repente llega tu esposo y te dice, me acaban de despedir, ¿no? Entonces no es un asunto de estoy preocupada nomás porque sí, por estar asumiendo que si algo anda en el ambiente a mí me puede pasar. O sea, no. Estamos hablando de cuando tú ya tienes antecedentes o novedades de algo negativo que viene contra ti. Amén. Yo estaba oyendo esa parte y recuerdo cuando me habla mi esposo en la mañana un día y yo desde que desperté había despertado con una sensación vaga y cuando no entiendo qué pasa y no me pongo a analizar lo que está sucediendo, tengo la tendencia a orar en lenguas, porque de esa manera, buenas tardes Elizabeth, de esa manera empiezo yo a edificar mi propio espíritu, ¿no? Y había estado orando en lenguas y de repente, no sé, como por ahí de mediodía más o menos, me habla mi esposo y me dice, me acaban de liquidar en la empresa, ¿no? Entonces, no es un asunto de, hay recortes en la empresa y pudiera ser que me toque, no, ya era un hecho, ¿no? Entonces, claro que de momento te llega la idea de, ¿y ahora qué va a pasar? Yo no estaba trabajando en ese tiempo, pero Dios es muy bueno y Dios poquito antes de esto me había dado una palabra muy hermosa. Yo iba bajando de mi camioneta y enfrente de mi casa está un nogal, en la casa de mi vecina Lupita, está un nogal y estaba todo pelón. Y entonces quedaron pegadas algunas de las piezas donde estaban las nueces, porque ese es un nogal que siempre da nueces. Y yo cuando me bajo y lo veo todo pelón, el Señor me muestra y me dice, pero qué de evidencia de su fruto. Dice, y además va a retoñar. Y yo me le quedé viendo y me dice, como tú. Y yo me quedé, dije, ¿me hablas del pasado o me estás hablando de algo que viene, no? Y el Señor me da ese momento un prepárate. Entonces yo empecé, dije, bueno, Dios, yo no sé cuál sea el plan que tú tienes, pero he decidido creer, he decidido confiar. Y no pasó mucho de eso cuando, yo creo que habría pasado algunos, no sé, una semana, tal vez hasta menos de una semana, cuando mi esposo me habla por teléfono y me da esa noticia. Y a lo mejor pudiera ser cualquier otra noticia. A lo mejor pudiera ser la noticia de que saliste positivo a COVID. A lo mejor pudiera ser la noticia de que la empresa en la que estabas ya cerró las puertas y no pudo sobrellevar la crisis financiera. A lo mejor te dan la noticia de que tienes un diagnóstico pesando sobre tu vida. No sé. Pero lo importante es que no importa el tamaño del enemigo, Dios es más grande. Amén. Y aquí eran 3 enemigos que se habían puesto de acuerdo para atacar a este rey. Y entonces, aunque él era rey y aunque él sabía que ellos, los reyes de Judá, los reyes de Israel, habían sido puestos por Dios, sabía que tenía el respaldo de Dios, aún así como ser humano
pues tuvo miedo. Pero me encanta lo que aquí aprendemos, 3 acciones inmediatas que nosotros deberíamos de poner en práctica en cuanto recibimos una mala noticia, en cuanto nos confirman un mal pronóstico, en cuanto nos damos cuenta de que estamos enfrentando una situación de riesgo o de peligro o de amenaza sobre nuestra vida. Son las primeras 3 reacciones que como hijos de Dios y con mentalidad de reino deberíamos de tener, porque no estamos hablando de cualquier ser humano, estamos hablando de un rey, de alguien ungido, de alguien que tenía la vestidura, que tenía la autoridad, que tenía la unción, como tal vez tú y yo lo tenemos, y entonces no te puedes escapar de en un momento dado ser amenazado, pero sí hay que aprender cómo se mueve la gente del reino, las mujeres del reino, los hombres del reino, los que tienen mentalidad de reyes, hijos del rey de reyes. Amén. Entonces, ahí vemos 3 cosas que hizo Josafat. Primera, dice, humilló su rostro. Cuando hablamos de humillar el rostro, es como una expresión, como un ejemplo, como una moraleja, que lo que significa o lo que representa es que hay que herir el amor propio, hay que llegar al punto en el que podamos nosotros reconocer delante de Dios que necesitamos de Dios, que necesitamos de la intervención de un Dios grande y poderoso. También significa abatir el orgullo, es decir, hacer morir el orgullo. Aquí a él no le importó que él era el rey, él dijo, más grande que yo solo Dios, y se humilló delante de Dios. Es esa parte de no dejar que el orgullo lo detuviera. Hay gente que, entre ellas yo lo decía, era una expresión que yo decía hace muchos años, las broncas me tumban, pero el orgullo me levanta, ¿no? Y aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de todo lo contrario. Tengo broncas, me humillo más todavía porque necesito la intervención de un Dios totalmente poderoso y divino. Amén. Entonces, a veces el ser humano quiere resistir el problema. Uno de los casos que tristemente nos enteramos que se cobró la vida de una persona, cuando familiares de esta persona se enteran de que ha quedado contagiada con el virus del COVID. ¿Cómo estás, Isabel? Bienvenida. Inmediatamente, pues como familia nos avisan, vamos a orar por tal persona porque pues la detectaron el virus del COVID. Empezamos a orar. Y uno de sus familiares se enojó mucho y dijo que eso no era correcto, que por qué la poníamos en evidencia a esta persona, que eso no debería de ser. Eso es orgullo. Le importó más el que dirán que el que oráramos por su familiar. Y a veces pasa lo mismo con la gente. De repente, ante una situación difícil o complicada, empieza uno que no se entere la gente, que nadie sepa lo que me pasa. Eso es orgullo. No pasa nada con que uno diga, me está yendo mal, a mí también, porque la gente, no, pues así como soy cristiano, ¿qué van a decir? Pues la palabra de Dios dice que el sol sale para todos, pero también las broncas nos llegan a todos. Que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que no nos angustiemos. Jesucristo ya venció al mundo, pero nosotros vamos a tener que enfrentar las batallas. El hecho de ser cristiano no significa que no vamos a tener problemas. Si alguna vez alguien te vendió un mensaje de que acepta a Cristo y nunca más vas a sufrir, vale de sufrir, pues está equivocado. Porque realmente Dios nos dice que no va a haber tribulación, Dios nos dice que no va a haber problemas o conflictos, Dios dice que de todos vamos a salir victoriosos. Esa es la diferencia, pero lo vamos a tener. Entonces muchas veces, como somos cristianos y no queremos que nadie vaya a juzgar, porque luego está esa doctrina de prosperidad que dice que si eres hijo de Dios te debe de ir bien en todo. Yo digo, si eres hijo de Dios, Dios te puede dar la capacidad de que produzcas riqueza, pero eso no significa que no vayas a tener pérdidas de vez en cuando, o que Dios no vaya, o que Dios no deje de permitir esta parte de ser desafiados y de meternos en crisis para provocarnos un crecimiento, ¿no? Entonces el orgullo estorba.
Y no queremos que nadie ore por nosotros y no queremos que nadie sepa. Y muchas veces la misma actitud que tenemos ante la gente la tenemos ante Dios. No te preocupes, Señor, yo solito me basto. Y aquí este rey dijo, para pronto, para luego es tarde, fue y humilla su rostro en señal de sumisión. Y esto también representa la adoración. Humillar el rostro representa esta parte cuando empiezas a reconocer la necesidad de Dios y empiezas a adorar a Dios, provocando que intervenga, que su intervención sea rápida, que su intervención nos llegue de alguna manera. Amén. Lo segundo que hizo, según esta parte, este versículo, dice que consultó a Dios. O sea, él inmediatamente fue, humilla el rostro y ahí humillado le dice, Señor, ¿qué hago? Dios, dime qué vamos a hacer en esto, ¿no? Ahora, fíjese qué interesante, la palabra consultar viene del latín consultare, que significa considerar o deliberar con información clara y oportuna. Es decir, va y le dice, a ver, Señor, mira, yo te vengo y te doy la información que me acaban de dar, esto es lo último, pero tú dime ahora qué sigue, qué es lo que viene a continuación. Ahora, ojo aquí, no dice en el versículo que sigue que Dios le contestó, Él le consultó y entonces se quedó como en espera, o sea, él pidió el parecer de Dios. Él le pregunta a Dios de qué se trata, qué le voy a hacer, él le aporta toda la información primero, pero Dios se queda en silencio por un momento y esto lo lleva a la tercera acción del versículo que dice, hizo pregonar ayuno a todo Judá. Les dijo, es momento de que todo mundo ayune. El ayuno es un ejercicio espiritual, no para que Dios nos diga, sí, te voy a dar lo que pides. El ayuno no se hace como para que Dios te conceda peticiones de tu corazón. Luego de repente yo le he llamado la atención a algunas cuantas princesitas que se la pasan de ayuno en ayuno para que Dios cambie al marido, para que Dios... Digo, no, el ayuno no es para eso, el ayuno no funciona así. El ayuno lo que hace es que te ayuda a menguar la carne para que tu espíritu crezca, porque tu espíritu necesita conectarse con el Espíritu Santo y poder entender la información que el Espíritu le da. Entonces, cuando uno no ayuna, es muy difícil la conexión espiritual porque todo lo humano te atrae. Te distraes con la televisión, te distraes con las redes sociales, te distraes con la plática, los amigos, el ruido, el escándalo, y no puedes escuchar a Dios. Pero cuando tú ayunas, tu carne se empieza a poner en sumisión y tu espíritu se empieza a abrir. Por lo tanto, la conexión con Dios es mucho más clara, más precisa. Y él dijo, por sí o por no, yo me pongo en ayuno y además pongo en ayuno a todo Judá y alguno va a oír la instrucción de Dios. Ojo aquí. O sea, era un rey sumamente sabio, inteligente. Dijo, no dijo, Dios me va a hablar a mí personalmente. Me va a mandar a uno de sus ángeles. Él dijo, Dios va a hablar, no sé cómo, pero que todos estemos preparados para poder escuchar la voz de Dios. ¿Me sigues con esto? Estamos hablando de un rey lo suficientemente humilde para reconocer que tal vez él no iba a ser el instrumento para escuchar a Dios directamente, pero sabía y podía reconocer que Dios podía usar a cualquiera otro del pueblo. Por eso dice que hizo pregonar ayuno a todo Judá. A todo aquel que podía ayunar, ayunó para que de ahí pudiera extenderse la respuesta de Dios. A mí esto me encanta, a mí me da mucha claridad, porque muchas veces recibimos una mala noticia, oramos, Señor, y empezamos inmediatamente, por favor, Señor, por favor, que no sea grave, Señor, por favor, que no me pase, y empiezas con un clamor y con la oración sale contaminada de toda tu angustia y toda tu preocupación. Y yo sé que a Dios no le podemos esconder lo que sentimos, pero ¿dónde queda nuestra fe? No le damos oportunidad a la fe de entrar en acción. Entonces este rey nos enseña a humillarse, a decir, ok, perfecto, yo necesito la intervención de Dios, a consultar y a poner a su cuerpo en servidumbre para que pudiera su espíritu prepararse para la respuesta de Dios, pero en el entendimiento y en la aceptación humilde de que tal vez él no iba a ser elegido. A veces nosotros
oramos y queremos que Dios nos conteste, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y Dios no me habla, Dios no me dice, no ve mi apuro. Sé cuánto tiempo te quedaste orando y ayunando y cuánto tiempo te quedaste en silencio para ver qué te va a decir Dios. No, pues como 15 minutos. No, pues no. ¿Cómo vas a escuchar? Necesitas apagar los ruidos internos, necesitas entrar en un ayuno verdadero. Ahora, yo aquí le pido al Espíritu Santo que me ayude a decir esta palabra de manera que sea edificante y que no se sientan agredidos ni juzgados. Hemos como que minimizado la importancia del ayuno, y no me refiero a no pregonar el ayuno, sino al hecho de abaratar el ayuno. Puedes hacer ayuno de Facebook o puedes hacer ayuno de televisión. La palabra de Dios habla, y eso a lo mejor luego voy a dar un tema específicamente sobre ayuno, porque cuando yo descubrí esto, yo lo descubrí a través de un libro que se los recomiendo, se llama El ayuno de vanguardia, y ahí descubrí cuál era la importancia del ayuno y cómo se hace un buen ayuno. Y una de las cosas que decía, venía basado en la palabra, dice, realmente en el ayuno no solamente es dejar algo que te gusta. O sea, algunos nada más dejan de comer. O voy a hacer el ayuno de Daniel y no voy a comer nada de carne, nada de animal. Nada más puras cosas que brotan de la tierrita, ¿no? Los granos, los cereales, frutas, verduras. Y es bien difícil porque siempre estoy acostumbrada a comer la carne. Pero a la hora de que preparan aquellos manjares tan deliciosos que ni parece que están ayunando. Entonces, ahora, no es nada más un asunto de que dejo de comer o dejo de comer algunas cosas, sino que número uno, empiezas a comer la palabra de Dios como si para sustituir el alimento que no estás comiendo físicamente. A la hora de almorzar, en lugar de no voy ni a pararme por la cocina para no sentir las ganas de comer, no me paro en la cocina, pero me llevo mi Biblia y me siento. Y si me iba a tardar 15 minutos en desayunar, son 15 minutos que estoy leyendo la palabra. Y a la hora de la comida va de vuelta. Y a la hora de la cena va de vuelta. ¿Sí me explico? O sea, sustituyo la comida con la palabra de Dios. Es tiempo devocional, de alabanza y de adoración. Pero también es tiempo de desconectarme del mundo para estar conectándome con Dios. Si no, ¿cómo va a crecer mi espíritu? ¿Y cómo voy a recibir la revelación del Espíritu Santo si no me conecto con el Espíritu Santo? Entonces de repente están ayunando pero siguen en las redes sociales, están ayunando pero siguen en la televisión y viendo películas y viendo programas de chismes y farándulas. Entonces, ¿de qué te sirvió? No te conectaste con Dios. El ayuno lo que te lleva es a tener una conexión de intimidad con Dios. Amén. Ahora, hay gente que dice, yo ayuno de solo Facebook, pero la comida no. Y yo me pongo a pensar, sí, está bien que ayunes del Facebook, pero ¿qué pasa con la otra parte que es el que tú le das orden a tu cuerpo y metes a tu cuerpo en servidumbre? ¿Cómo le vas a hacer cuando necesites estar guerreando por mucho más tiempo y no tienes la condición espiritual para una guerra de más tiempo? Porque cuando era de chiquito ni siquiera pudiste, o sea, no pudiste guerrear contra el hambre. ¿Cómo vas a poder guerrear contra algo mucho más grande? No sé si me explico en esto. Entonces, tenemos que entender cómo funciona el ayuno para poder meternos en serio en un buen ayuno que permita que tengamos una conexión con el Espíritu Santo. Cuando yo entendí esto, y miren que a mí me enseñaron a ayunar en cuanto yo llegué con el Señor, me enseñaron a ayunar, y yo noté la diferencia entre cuando ayunaba correctamente y cómo de repente yo leía la Biblia y la entendía, y sin ayuno no la entendía. Y decía, pues ¿cómo ahora sí lo pude entender? Yo no entendía que cuando yo estaba ayunando, mi espíritu, que está diseñado para tener una conexión sobrenatural con el Espíritu Santo, se abría lo suficiente para que entrara la revelación del Espíritu Santo. Y entonces era un entendimiento y una claridad como si me prendieran la luz, como que de repente todo tenía sentido y me gustaba esa experiencia.
pero nada más lo hacía cuando me convocaban a algún ayuno. Hasta que un día el Espíritu Santo me dice, tú puedes ayunar cuantas veces tú quieras para podernos conectar mejor, que es muy diferente a ayuno y ayuno para que Dios haga lo que yo le estoy pidiendo. Eso es un soborno espiritual aparentemente que le estamos dando a Dios, que tampoco va a funcionar, porque Dios nunca va a hacer lo que nosotros decimos. Dios va a hacer la voluntad suya, no la nuestra. Entonces, si has estado ayunando así, pídele perdón a Dios, y han sido puras malpasadas, porque no sirve para eso, pero sí sirve para que tu espíritu vaya siendo desarrollado y puedas entender lo que Dios está hablando y puedas tener revelación. Amén. Entonces son 3 cosas inmediatas: humillar el rostro, es decir, morir a uno mismo, renunciar al orgullo, consultar a Dios, ponerle a Dios todas las cosas, mira, pasa esto, bla, 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 y luego ayunar en espera de la respuesta de Dios, ¿ok? Pero además hay más lecciones. Estas 3 me encantaron y son las que te quiero dejar, porque si te aprendes estas 3, wow, vamos a estar de gane, vamos a haber avanzado muchísimo. Pero no es lo único de lo que te quiero hablar, porque hay mucha enseñanza en este texto. Amén. Quiero que vayamos al versículo 4. Y dice en la versión Reina Valera, dice: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Esto, lo que a mí me llama la atención, o lo que me hace pensar, es que hubo unidad en el pueblo. Y hay algo que yo he descubierto, que el Espíritu Santo me ha enseñado a lo largo de todo este tiempo que tengo de relación con Él, es el poder del acuerdo. Di en voz alta: el poder del acuerdo. Dilo otra vez: el poder del acuerdo. Esto es cuando nos ponemos de acuerdo para pedirle algo a Dios. En la unidad, en donde todos estamos de acuerdo. Podemos tener diferentes ideas, diferentes doctrinas, diferentes religiones, diferentes filosofías, pero estamos de acuerdo en esta circunstancia en especial. Ahí Dios va a actuar. Amén. Vamos a ver lo que dice Mateo 18:19. En la versión de Dios habla hoy. Dice: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se los dará. Gloria a Dios por ello. Aquí está diciendo con 2 que se pongan de acuerdo. Sin embargo, aquí todo el pueblo se puso de acuerdo. Amén. Cuando te pones de acuerdo es cuando tú estás oyendo y dices: ok, yo también voy a orar y voy a pedir lo mismo. Yo también voy a estar hablando de lo mismo. Yo también voy a poner lo mismo en oración. Por eso es que a nosotros practicamos la oración comunitaria en grupos de intercesión. Y entonces, y yo normalmente pongo en acuerdo con esta oración, o me pongo de acuerdo con la oración que acaba de hacer fulano de tal. A veces lo ponemos directamente escrito en el chat, a veces nada más ponemos las manitas, pero cuando estamos orando: Señor, yo me pongo de acuerdo con la oración que acaba de pedir fulano de tal o fulana de tal, Señor, que sea tu voluntad en esto, ¿no? Porque ya entendimos que puestos de acuerdo, dice que cuando lo ponemos de acuerdo en oración, dice, mi Padre que está en el cielo se los dará. Entonces, obviamente estamos entendiendo que vamos a hacer oraciones puestas de acuerdo también con Dios, con la voluntad de Dios. No le puedo orar, aunque me ponga de acuerdo con otro, no puedo orar por algo que no acepta Dios. ¿Cómo? Por ejemplo, yo me puedo poner de acuerdo con mi amigo Pancho, porque vamos a pasar, ¿qué les gusta? Vamos a pasar algo por la aduana, que no debo de pasarlo, que es ilegal, y entonces me pongo de acuerdo, vamos a pedirle a Dios que no nos toque el semáforo rojo, que podamos pasarlo y no nos pesquen. No, pues no, ¿verdad? O sea, puedo estar de acuerdo con Él, pero no estoy de acuerdo con Dios. No va a funcionar así. Funcionan las oraciones que se oran de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Con Él es con el primero con el que nos ponemos de acuerdo, y luego ya entre nosotros. Luego en el versículo 5 dice: entonces Josafat se puso de pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Versículo 6, y dijo Jehová:
Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Lo que está haciendo aquí de los versículos del 5 al 6 es recordar los testimonios, lo que Dios ya había hecho, las hazañas de Dios. A veces cuando tú estás enfrentando una situación de angustia, de miedo, te conviene recordar las veces que ya Dios te ha ayudado antes, porque es el mismo Dios, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y tú puedes empezar y traer a tu mente para que esto te ayude a enfocarte en el poder de Dios y no enfocarte en la amenaza que está sobre tu vida. Señor, si antes me sacaste de un apuro, me vuelves a sacar. Cuando yo enfrento ese momento de la liquidación de mi esposo, mi máxima preocupación era cómo se sentía mi marido, ¿no? Yo inmediatamente cuelgo, me postro de rodillas, yo empiezo a orar y le digo, Señor, tú ya una vez antes interviniste en esto y nos sacaste adelante y de una manera sobrenatural trajiste provisión a mi casa y yo sé que tú no vas a fallar. Si lo hiciste antes, lo vas a hacer ahora. Hay una canción que me encanta que dice que Dios lo hará otra vez. Y ahí habla muy bonita la oración, dice, pero que si en un momento ya lo hizo antes, tiene el mismo poder, el poder no va a cambiar y lo puede volver a hacer, ¿ok? Entonces cuando tú te enfocas en lo que ya Dios hizo anteriormente, eso te ayuda a mantener una expectativa del Dios poderoso, en lugar de estarle poniendo atención a lo que el mundo te está diciendo, a lo que aquella situación de amenaza está poniendo delante de ti, amén. Hubo un tiempo, hubo un día, estaba yo preparándome para el café de princesas de la mañana y estaba apenas empezando a orar cuando llegó un pensamiento y fue una visión bien escalofriante, donde yo me veía en una silla de ruedas completamente cuadraplégica. A mí ya me habían dado un diagnóstico de que así debería de estar, pero Dios no ha permitido que eso suceda. Y ese día llega a mi vida esa visión y me impresioné, la verdad. Y entonces yo me acuerdo que me puse a orar y yo le digo, Señor, si eres tú avisándome que esto ya viene, Señor, que se haga tu voluntad sobre mi vida. Si tú crees que yo puedo con esto, puedo. Pero si es el enemigo asustándome, Señor, yo en este momento lo reprendo, porque tú ya me has ayudado antes. Tú me sostienes ahorita, tú me sostienes caminando, tú me sostienes moviendo y solo tú lo vas a dejar de hacer. No va a ser el enemigo y no se lo voy a permitir. Y yo me acuerdo que yo estuve orando esa parte. Entonces pasa mi hijo y le platico la visión. Y se quedó él ahí y oró conmigo también. Y me dice, mamá, yo creo que no viene de Dios, yo creo que viene del enemigo. Ahora, porque para esto la visión venía y yo alcanzaba a ver un almanaque con 2 meses. Entonces le dije, aparentemente solo me quedan 2 meses de movilidad. De eso ya hace más de un año. Entonces, a lo que voy es, necesitas recordar lo que ya Dios ha hecho por ti. Lo que ya Dios ha hecho. Cuando estaba David, me imagino que en algún momento muy complicado, en el Salmo 103 le dice, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de los beneficios. Y empieza a decir, acuérdate que te sacó de la tumba, acuérdate que te ha sanado, acuérdate que te corona de favores, de misericordia, acuérdate que te renueva y te da alas como a las águilas. O sea, acuérdate. O sea, es esa parte, no te enfoques en lo que estás viendo, no te enfoques en la amenaza, enfócate en el Dios que ya te resolvió antes y te va a volver a resolver ahora. Amén. Yo no sé qué estás pasando ahorita, pero siento en mi corazón decirte, esa solo es una circunstancia que es pasajera, pero Dios no pasará. Y la palabra de Dios no pasará. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y Él está dándote esta palabra en este día como una instrucción. No te enfoques en la amenaza. Por mucho que a otros les estén yendo mal, no significa que a ti también te va a ir de la misma manera. Y aun si tuvieses que enfrentar algo grande, dice, con las fuerzas de Dios lo vas a poder sobrellevar, porque Dios es poderoso. El poder de Dios no ha sido menguado. El poder de Dios no se ha disminuido. Jamás Dios ha sido vencido, nunca. Dios siempre es el vencedor. Amén. Y Él está de tu lado. Después en el versículo 8 y 9
Dice, y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Amén. Lo que te está diciendo este versículo es, ahora recuerda las promesas de Dios, porque las promesas de Dios aumentan nuestra fe. Ellos estaban recordando lo que Dios les había dicho, ¿se acuerdan? Hay una parte cuando están construyendo lo del templo y todo ese, que llega un momento en el que dicen, y no importa dónde estén, cuando voltees hacia el templo, desde donde quiera que estés, donde lo veas, dice, ahí vas a orar y desde ahí tú vas a ser escuchado. Y ellos recordaban esa promesa, que no importaba dónde estuvieran, buscar a Dios, buscar la presencia de Dios, iba a provocar que Dios los escuchara y los salvara. Esa es una promesa. ¿Cuántas promesas no ha dado Dios a tu vida que están ahí esperando a ser cumplidas y que muchas veces no se han cumplido y uno se desanima? Yo recuerdo una ocasión, de esas veces que te pasan cosas. Y estaba yo en la recámara y me aviento un trago de agua, así ya agarro la botella y no sé cómo el agua, en lugar de irse por el lugar de siempre, se me va hacia los pulmones y me empiezo a ahogar. O sea, me acuerdo que empecé a ver puntitos así como brillitos blancos y yo sabía que me iba a desmayar. Pero yo en mi inconsciente no podía hablar, no podía hacer nada. Lo único que yo recordé, le dije, no es mi tiempo porque no he visto las promesas cumplidas. O sea, hay promesas que Dios me dio, que me las he dado de manera directa, de manera indirecta, a través de la palabra, a través de profetas, que no se han cumplido. Entonces dije, no, yo no me muero todavía, no es mi tiempo porque las promesas no se han cumplido. En eso yo estaba luchando con eso cuando mi hijo estaba en la recámara, pero me estaba dando la espalda. En eso mi hijo voltea y me ve que me estoy poniendo morada. Inmediatamente mi hijo actuó y empezó intervino. Y bueno, la intervención de mi hijo me ayudó. Pero a lo que voy es, no me dejé vencer en el momento por lo que me estaba pasando. Lo que me ayudó a sostenerme sin perder la conciencia era el recordar y agarrarme de las promesas de Dios. Entonces, si hay promesas sobre tu vida, déjame decirte que Dios las va a cumplir. Dios no se olvida de lo que promete. Jamás puede pasar tiempo entre la promesa y tú, pero eso no significa que que Dios se le olvidó. Simplemente con Abraham, ¿cuántos años pasaron entre que Abraham le dijo que iba a tener un hijo y cuánto tiempo pasó para que realmente naciera el hijo? 25 años. Entonces, Dios no se le olvidó, pero necesitó el tiempo a Abraham para poder gestar esa promesa, porque tal vez había cosas que Abraham tenía que trabajar en él para que se pudiera dar. Y muchas de las promesas tal vez están detenidas porque no hemos trabajado lo suficiente nosotros. Pero déjame decirte que lo que sea que te esté amenazando, lo que sea que te esté afectando ahorita, no va a poder en contra de las promesas de Dios. Si Dios te ha hablado de que te va a dar una familia restaurada, eso va a suceder. Si lo que te amenaza ahorita es que estás en una situación en la cual pareciera que te vas a divorciar, pareciera que la relación con el marido no va a funcionar y Dios ya te dio promesa de restauración, agárrate de la promesa, porque esa tiene más valor que las circunstancias. O estás a lo mejor atravesando con problemas con un hijo que no hace caso, que vive fuera del Señor, que se está drogando, qué sé yo, o una hija que anda de malos pasos, pero Dios ya te dijo que tu casa y tú serían salvos. Agárrate de esa promesa. Esa promesa tiene más valor que las circunstancias del momento. Yo he trabajado, he orado con amigas, me he puesto de acuerdo con amigas, hemos reclamado las promesas de Dios y Dios interviene. Yo recuerdo mucho una amiga que me llama por teléfono y me dice, necesito que ores, secuestraron a mi hijo. Y en ese momento yo recuerdo que ya ella había tenido una promesa antes y ya no. Y empezamos a orar. Ella platica que ella caminaba por su casa con el celular y el marido detrás de ella, tratando y con el altavoz orando lo que estábamos orando, reclamando la promesa literal. Fue tan fuerte lo que se levantó en ella, la convicción y la expectativa, que ella sale a buscar al hijo.
Va y se enfrenta con unos mañosos y les dice, yo sé que ustedes lo tienen y me lo van a devolver, y se lo devolvieron. Le dijeron, nosotros no lo tenemos, señora, en verdad que no lo tenemos, pero bueno, se lo vamos a buscar. Se lo buscaron y se lo trajeron. Así de grande es Dios. Espero que un día mi amiga tenga la oportunidad de testificarles esto de viva voz, porque ella lo cuenta con lujo de detalles. Pero lo que yo te quiero decir es que las promesas están ahí para rescatarte, para no dejarte vencer, para no dejarte caer hasta el suelo y que te sientas tan desanimado y tan angustiado que no sepas qué hacer. Dios te ha dicho que te va a levantar la casa, que te va a levantar la economía, que Él va a poner en tu regazo medida buena, remecida, rebosante. Créelo. Dios lo va a hacer, lo hace conmigo, y si lo hace conmigo, lo hace contigo, porque Dios no hace excepción de personas, y Dios no tiene favoritos, tiene íntimos, pero no favoritos. Entonces, si hay una promesa que ya tú recibiste hace algún tiempo, desempólvala, ponla frente a tu mirada para que no te olvides, porque esa promesa tiene mucho más poder que lo que sea que te esté amenazando. En el nombre de Jesús yo declaro y tomo autoridad en este momento para destrabar promesas que han estado atoradas, que tal vez por alguna razón se han quedado detenidas y tú no las has visto. Yo declaro que se activan los tiempos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Siento en mi corazón decirte que ese trato que estaba ahí pendiente, esa firma que estaba ahí atorada, que no ha podido darse para que tú recibas esa bendición, que estabas esperando, dice el Señor, ya está dado, ya están las condiciones, esa firma se va a dar para que tú recibas esa promesa. Tú sabes de quién estoy hablando, tú sabes que es para ti. Atrévete a creerlo y decir, yo lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Lo mismo va a pasar con sanidades. Y no nada más me refiero a COVID, me refiero a cualquier tipo de enfermedad. Dios ha dicho que por sus llagas tú eres sano. Esa es una promesa, tú sostente hasta que tú veas tu sanidad integral. Yo les puedo decir que los diagnósticos médicos dicen una cosa, pero mi cuerpo refleja otra cosa, porque yo elijo creerle a Dios y me agarro de la promesa de Dios y no renuncio y no me detengo y continúo a pesar de lo que mis circunstancias me muestran. Yo le sigo creyendo a Dios las promesas que me ha dado, y tarde o temprano les voy a testificar de todas ellas. Amén. Ahora bien, quiero que vayamos. No sé de dónde creo que me perdí. En el versículo... Estábamos leyendo en el versículo 9, ¿verdad? Que decíamos de las promesas. Ok. Romanos 10:17 dice que porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Por eso es importante que nosotros nos tomemos de las promesas que Dios nos ha dado, para que nuestra fe se mantenga siempre alta, siempre con una expectativa. Ahora, hay una palabra de Dios que a mí me ha encantado, y que cuando yo estoy viendo las circunstancias medias difíciles para mi vida, yo la tomo como espada para enfrentar a mi enemigo, pero también la tomo como promesa en mi vida. Está en Apocalipsis 12:11 y dice que le hemos vencido. Cuando está hablando de a quién, está hablando de Satanás. Dice que le hemos vencido con la sangre del Cordero y el poder de la palabra del testimonio. Así dice. Ve y búscalo en la versión que quieras. Y lo que vas a saber es que el enemigo número 1 ya está vencido. Y doy gloria a Dios por ello. Ahí lo dice. Está vencido. Ahora dice, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los santos del Señor, le hemos vencido. Pero ¿cómo le vencemos? Con la sangre del Cordero que ya Jesucristo dio en la cruz del Calvario. Y con el poder de la palabra y del testimonio. Y aquí hay dos palabras poderosas que vienen a confirmar esto que acabamos de ver. Número 1, dice el poder de la palabra, y pudiera ser que se refiere a la palabra, el logos de la Biblia, pero al final de cuentas también dice, y del testimonio de ellos, que dieron su vida, dice que menospreciaron su vida.
El testimonio es lo que Dios ha hecho en nosotros, y normalmente lo que Dios hace en nosotros confirma su propia palabra. Entonces, si yo puedo hablar de sanidad, confirma la palabra de sanidad que Dios ha dado. Si yo les testifico acerca de riqueza, confirma la palabra de riqueza que Él ya ha dado en la Biblia. Si yo les testifico acerca de libertad, pues confirma la palabra de libertad. Es decir, todo testimonio de nuestra vida confirma la palabra que Dios ya dio. Y nosotros la testificamos por medio también de la palabra cuando lo compartimos con alguien más. Bueno, esto es una forma de estar venciendo a Satanás, de luchar con él. Entonces, cuando el enemigo viene amenazando y te viene diciendo que te vas a quedar pobre porque ahorita la economía está toda tronada, tus negocios se van a desplomar, tus negocios se van a caer hasta el suelo y te vas a morir de hambre, tú puedes empezar a soltar la palabra: el Señor ya me bendijo, el Señor me ha sacado aquí y allá, Él es el que me ha abierto las puertas de mi negocio. Si ya lo hizo antes, lo hace ahora. Es ese ejercicio del cual yo les hablaba hace un momento. Con eso tú empiezas a vencer a Satanás. Lo empiezas, porque no le estás diciendo, pues yo creo que Dios me va a ayudar. No, le dices, ya lo hizo. Y si ya lo hizo antes, lo va a volver a hacer, porque tengo un Dios fiel, porque tengo un Dios que me sostiene, porque tengo un Dios que no me deja caer, que tengo un Dios que pelea por mí. Entonces, le vences o con la palabra escrita en la Biblia, cuando empiezas a declarar versículos bíblicos para que ellos te alimenten tu fe, o declaras los testimonios de lo que Dios ya hizo, y ambas cosas vencen a Satanás. Ambas cosas lo hacen retroceder. Ambas cosas hacen que empieces ese para atrás, porque se da cuenta que no te va a vencer con facilidad y que además tú sí le puedes herir, porque la palabra tiene doble filo y dice que puede penetrar hasta los huesos, hasta el tuétano. Es decir, por medio de la palabra, bien empuñada como una espada, nosotros podemos herir al enemigo o podemos matar al enemigo. El problema es que muchas veces no sabemos cómo usarla. La palabra ya tiene doble filo. Entonces, lo mismo va para un lado que para el otro, ¿ok? Con la misma palabra que Dios nos exhorta, nos corrige, nos educa, pero con la misma nos premia, con la misma palabra nos edifica, ¿ok? Tiene ambas funciones. Yo puedo vencer al enemigo no solamente con un ejercicio mental y que lo pueda declarar, sino porque realmente tengo una vida que de alguna manera es congruente con lo que estoy hablando. Yo no podría pensar que la palabra es como un hechizo, ¿no? Entonces, yo tengo una vida de pecado, no ayuno, no oro, no tengo relación con Dios, no sé, estoy viviendo a lo mejor en fornicación, en mi trabajo estoy cometiendo algún fraude, pero luego voy a soltar la palabra porque aquí me dijeron que si la digo, con eso va a funcionar. Pues ¿a quién quieres engañar? O sea, y déjame decirte que a lo mejor la palabra funcionaría, pero no sería para beneficio tuyo, ¿ok? Necesitamos tener vidas de santidad, porque esta palabra que les acabo de leer de Apocalipsis 2, bueno, no se las leí, se las platiqué, habla de los santos. Los santos le hemos vencido. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir esto? Gente perfecta, no, gente imperfecta, pero que ha decidido apartarse para Dios, que ha decidido vivir su vida en santidad. Entonces, ¿quieres tú vencer al enemigo? Tienes que caminar en santidad, tienes que caminar con fe y empezar a vivir lo que Dios dice que puedes vivir. Amén. No sé si les confundí. Luego así me pasa, ya me conocen, ¿verdad? Así que puede ser que lo que te esté pasando te angustie. Las noticias que oímos todos los días son horribles. La gente, los casos, la realidad no la podemos ocultar. No podemos tapar el sol con un dedo. Esa es una realidad. Pero tenemos un Dios tan poderoso que dice que vamos a vencer sobre esa realidad. Porque con Cristo somos más que vencedores. Y todo lo podemos por medio de Cristo que nos fortalece. Por lo tanto, yo tengo que creer esa parte y empezar a luchar para empezar contra el temor.
Y yo decirle al miedo, no te permito que te anides aquí, no permito que me controles, no permito que tú tomes la iniciativa, porque no es así. Yo lo que voy a declarar es lo que Dios dice y mi fe se va a alinear a lo que Dios dice. Y entonces vamos a provocar una atmósfera de reino, una atmósfera sobrenatural, porque esa es la parte que yo les decía, estábamos hablando en un principio, que tenemos que ser como Josafat, como reyes. Entonces tenemos que tener mentalidad de reino. La mentalidad de reino es muy diferente que la mentalidad del pueblo. El reino vive en una dimensión diferente. El reino vive en una dimensión donde hay bendición, donde hay riqueza, donde hay abundancia, pero también ahí hay obligación. Si ustedes recuerdan cuando leímos, en ninguna parte dice que Josafat mandó a todos a luchar y él se quedó escondido en el palacio. Él iba en la batalla también. Pero a lo que voy es que iba con la mentalidad de yo soy el rey. Como rey doy la cara por los que están debajo de mí. Pero al mismo tiempo como rey tengo beneficios. ¿Ok? Entonces tenemos nosotros que aprender a desatar atmósferas de cielo, atmósferas del reino de los cielos, atmósferas donde realmente la enfermedad no puede penetrar, porque la atmósfera es del cielo. No hay manera, y dice la palabra que en el cielo no hay tristeza, ni llanto, ni dolor. ¿Sí lo ha leído? Ahí entre Génesis y Apocalipsis se lo halla. No hay manera de que la enfermedad entre al cielo. No puede progresar en el cielo porque la atmósfera del cielo lo impide. La presencia santa de Dios impide que el enemigo ande dando lata ahí. Entonces el enemigo puede hacer en el mundo lo que quiere porque él gobierna el mundo, pero no puede hacer lo mismo en el cielo. Y nosotros tenemos que aprender a hacer de nuestros hogares embajadas del cielo, con la misma atmósfera del cielo, de la misma manera que el cielo. Por eso les digo que tenemos que caminar con mentalidad de reino. Entonces, con mentalidad de reino tú te pones, a ver un momento, aquí tú no te metes, porque esto es embajada del cielo. Tú aquí no vas a venir con tu marrullería, tú no vas a venir a enfermar a mi familia, tú no vas a venir a robarte mi provisión, tú no te vas a robar la paz, tú no te vas a llevar nada, no vas a infectar de nada aquí. Mi casa está blindada, mi casa tiene todos los linderos completamente puestos por Dios, y hay ángeles cuidando esta embajada, porque es territorio del cielo. ¿Me sigues con esto? El problema es que como vivimos en un mundo que físicamente es lo que vemos, operamos con las leyes del mundo cuando deberíamos de operar con las leyes de Dios, con las leyes del reino. Sí, yo vivo aquí, pero porque este es el lugar donde me tocó estar, pero mi casa sigue siendo embajada del reino. Por lo tanto, aquí en mi casa, la bandera que va a ondear es la cruz de Cristo. Amén. Y el himno que se va a cantar es el himno de victoria. Amén. Si me explico, no me voy a dejar llevar por lo que el mundo me está presentando. Necesito aprender a pelear esas batallas de una manera correcta. Gloria a Dios por esto. Yo no sé si te está ministrando la palabra, pero yo quiero creer que sí. Porque Dios, cuando me la ponía, y yo creo que Dios me reveló material como para 3 cafés. Pero bueno, voy a tratar de sintetizarlo para cuestión de tiempo, aparte que yo necesito descansar, así que déjame, me la llevo más deprisa. Amén. Versículo 12, del 10 al 12, dice, pues ahora he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Entonces, ojo aquí, del versículo 10 al 12, lo que está haciendo Josafat es presentar el caso delante de Dios. Ya lo había platicado, ya lo había consultado, pero ahora viene en oración. Y esta oración es de cuando estaba en grupo, ya era la oración colecta, ya era la oración en equipo. Porque yo les he dicho, no existen rambos cristianos, tenemos que aprender a pelear en equipo, tenemos que aprender a luchar juntos. Y entonces en conjunto presentan todo el caso ante Dios.
En el versículo 12 habla de la oración propiamente, le presentó las necesidades y le dice, mira, vienen contra nosotros, son los mismos que les perdonamos la vez pasada, mira lo que están haciendo y reconocemos que nosotros no podemos contra ellas, somos un solo pueblo contra tres. O sea, nos triplican en fuerza, en número, en armamento, en todo. Le presentaron la necesidad, como si Dios no la conociera. Dios sabía lo que estaba pasando, pero aún así ellos, humillados, presentan la necesidad delante de Dios. Amén. Pero cuando están orando con una expectativa de lo que Dios puede hacer. No dijeron, a ver si puedes con el caso, Señor. No, tú, sabemos que tú puedes, por eso a ti es que te estamos pidiendo la ayuda. Por eso es cuando le dice, no, nosotros no sabemos qué hacer contra tan grande multitud que viene, no sabemos, pero a ti volvemos nuestros ojos. Es decir, tú sí sabes. Yo he puesto mi esperanza en ti, yo he puesto mi fe en ti. Yo creo, Señor, que tú no me vas a defraudar. Amén. Versículo 13. Dice... Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y ojo acá con esto, que cuando yo lo leía, el Señor me dio una revelación bien impresionante. Estos eran hombres de guerra. Y los que tenían que pelear eran los hombres, pero a la hora de que se paran delante de Dios, dice, estaban de pie, todo Judá, de pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres. Lo que quiere decir esta parte, y a la parte que Dios me mostraba, es que a veces nosotros no involucramos a nuestros hijos en las oraciones. Como adultos agarramos las broncas y nada más acá y no les enseñamos a nuestros hijos que tenemos un Dios poderoso y que es momento de que también ellos entren, porque son parte del pacto, son parte de la alianza. A veces acá hacemos equipo con adultos, vamos ahora, pero el primer equipo y la primera iglesia es tu casa. El primer lugar en donde se debe de poner las cosas en oración es en la casa. Mire, nosotros pues venimos de la iglesia tradicional donde nos enseñaban a rezar el rosario y rezar de manera mecánica. Pero no sé quién le enseñó a mi mamá, no sé mucho esa historia, luego se la voy a preguntar. La cuestión es que mi mamá nos enseñó a orar. Y digo, no que era una oración acá, no sé, muy espiritual, pero sí recuerdo que mi mamá nos decía, a ver, vénganse todos, vamos a orar porque necesitamos poner en manos de Dios esto. Y entrábamos todos, hasta el más chiquillo, o sea, y a veces estaba jugando y le quitaba a los que estábamos orando. Y el otro también se ponía a orar. Entonces aprendimos a orar en familia. Entonces para mí eso era lo normal. Entonces yo también así enseñé a mi hijo a orar. Pero luego veo que en muchos lugares, en muchas casas, no es lo normal. Lo normal es que los adultos y los niños ni se enteran. Y a veces es que son cosas de adultos. Los niños no tienen por qué enterarse. Los niños no tienen por qué saber detalles que tal vez para su edad no sea prudente, pero sí es importante que como padres de familia y como mamás sobre todo les digamos, a ver, vénganse, vamos a orar, estamos pasando por un tiempo difícil, así que todos juntos vamos a orar para pedir a Dios. Y saben una cosa, Dios oye las oraciones de los niños. Las oraciones de los niños no tienen estorbo, ningún estorbo. Dice Dios, sean como niños. Oren como niños, vivan como niños, porque los niños tienen un lugar especial en el corazón de Dios. Tan especial que dice Dios, ay de aquel que le haga daño a un niño, más valía que se pusiera una piedra de molino y se tirara, porque enfrentarme a mí no va a ser fácil. Entonces, aprendamos a que la oración que hagamos, si no tenemos la capacidad tal vez ahorita porque estamos cada uno encerradito en casa, de reunirnos presencialmente para orar, aunque lo hacemos por los grupos de WhatsApp, pero que lo podamos hacer presencialmente, tienes en tu casa tu mejor ejército y son tus hijos. Yo tal vez tu marido tal vez no sea tan fácil meterlo al aro, ¿verdad? A menos que sea un hombre de Dios que ya está encaminado con Dios. Si es así, te felicito y bueno, ya tienes el más completo el equipo, ¿no? Pero hay ocasiones en que hay esposos que no van en el mismo canal que nosotras. Bueno, pues hasta para orar por ellos hay que hacer equipo con los hijos. Hubo un tiempo en el que mi esposo pasó por una depresión bien fuerte y yo oraba. Y hubo un momento en que me empecé a cansar. Y el Señor me dijo, estás cansándote porque lo estás haciendo tú sola.
¿Tienes alguien con quien ponerte de acuerdo? Entonces levanté a mi hijo y empezamos a orar todos los días a las 3 de la mañana. Orábamos por mi esposo hasta que logramos que ese espíritu de depresión lo dejara en paz. Entonces quiero decirte que necesitas involucrar a tu casa, a tu familia en esa estrategia de guerra de oración. Amén. Ahora, versículos 14 y 15. Dice que estaban ahí orando todos juntos. Imagínense la imagen, todo el pueblo, los hombres ya preparándose para la guerra, pero las mujeres, los niños, todo el mundo orando, los ancianos, todos. Dice, y estaba ahí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benanía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Es decir, alguien que tal vez estaba adorando, que tal vez, porque era un levita, entonces, tal vez estaba ahí en medio de la alabanza, la adoración, no sé, y ahí baja el Espíritu Santo y lo toma, y entonces él empieza a soltar palabra y dice, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis. Es decir, no tengas miedo y no te acobardes, es lo que está diciendo. Delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino la de Dios. ¡Oh, aleluya! Yo vengo a decirte de parte del Señor que lo que estás pasando ya no es tu guerra, es la guerra de Dios. Tú vas a hacer algunas cosas que Dios te va a indicar, pero Dios va a pelear lo más difícil por ti en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, ¿qué me revela estos dos versículos? Que en la unidad se mueve el Espíritu Santo. Hay una parte en la Biblia, en el libro de Hechos, cuando está hablando del Pentecostés, dice que estaban unánimes y juntos. Está en el capítulo 2 de Hechos, en el versículo 1, dice, como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Cuando hablamos de unánimes, significa que da referencia de un conjunto de opiniones o comentarios que coinciden en el parecer. Entonces estamos todos coincidiendo con esto. Tal vez pensamos de manera diferente, tal vez buscamos cosas diferentes, pero en este asunto todos estamos juntos, y cuando estamos todos coincidiendo con este parecer, el Espíritu Santo va a bajar, va a tomar el control, te va a traer revelación. Recíbelo, porque me dice Dios que va a estar hablando a tu vida, que te va a mostrar cómo hagas ese negocio, que te va a mostrar cómo ores por esa circunstancia, que te va a mostrar cómo cuides tu cuerpo ante este problema de salud, que te va a estar mostrando cómo trates con esa persona para que los problemas empiecen a disolverse. Me está diciendo el Señor que mientras más empieces a orar puesto de acuerdo con tu familia, la presencia va a ser mucho más notoria, mucho más sensible, la vas a percibir, e incluso va a haber evidencia de la presencia de Dios en el nombre de Jesús, así como hubo la evidencia de la presencia del Espíritu Santo en el Pentecostés, que dicen que hubo un gran ruido y toda la gente se asomó a ver qué pasaba, porque fue un estruendo tremendo. Así va a haber evidencia de la presencia del Espíritu Santo en tu vida una vez que tú empieces a hacer esta parte de ponerte en unidad con tu familia, con tu casa, para que las cosas empiecen a funcionar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo no sé a quién estoy hablando hoy, pero yo me gozo con esta promesa. Yo sé que va a llegar a tu vida, a tu corazón, se va a manifestar de una manera especial. Isabel Rubio, dice el Señor, has estado orando por un espíritu, tratando de luchar contra un espíritu que ha oprimido tu casa y de manera muy especial a tu linaje, dice el Señor, pero hoy está Él de acuerdo contigo. Él está de acuerdo contigo en tu oración, fíjate. Le agrada tu oración, y me dice el Señor que va a haber algo grande sobre tu vida, que Él se va a manifestar, que no tengas miedo. Él es el dueño. Él es el dueño de la vida, Él es el dueño de las cosas, Él es el dueño de tu casa, de tu iglesia, así que tú no te estés preocupando. Dice el Señor, esta guerra no es tuya, es mía, tú solamente ponte de acuerdo con esto. Amén. Y bueno, en el versículo 15 dice, la respuesta de Dios
se dejó oír en esta parte cuando les dice esto. Dios siempre va a tener respuesta que va a ir de acuerdo a su palabra. Jamás su respuesta va a ir en contra de su palabra. Amén. Pero les da instrucciones de manera específica, les dice lo que tienen que hacer. Y en esas instrucciones, hijo Jesús, empiezan a ver muchas cosas impresionantes. Ahora, cuando él está hablando ahí, les dice, déjame les parafraseo un poquito las instrucciones que les da desde el versículo 15 hasta el 17 más o menos. Le dice primero, no temas. Hoy estamos recibiendo la misma promesa, va para ti, va para mí, va para cada una de las personas que necesitan salir de una zona difícil, de dolor, de tristeza, de miedo, de angustia, de problema, de prueba. La primera cosa que Dios está diciendo es que esta palabra es para ti, es para hoy, es para que la recibas, es para que la arrebates, es para que la hagas tuya, en el nombre de Jesús. Lo primero que te está diciendo el Señor es no temas, porque si tienes miedo, la fe no puede funcionar. Entonces, no temas. Número 2. No es tu guerra, dice el Señor, es mía, yo la voy a pelear, ¿ok? Número 3, en este caso en particular, hay una parte en el versículo 17, donde dice, no habrá para qué pelear en este caso. Hay casos en los que te va a decir si vas a pelear, pero en este de ahorita que te está pasando, tú no vas a pelear, dice el Señor, yo voy a pelear por ti. Estás cansada, estás extenuada, te han pasado muchas cosas, has librado una cosa tras otra, tienes mucho dolor en tu corazón guardado, este es tiempo de reposo para ti. En este caso particular no vas a pelear, dice el Señor, porque no es tu guerra, es mía, ¿ok? Número 4, estad quieta. Wow, esa es la parte más difícil, siempre andamos queriendo ver cómo le ayudamos a Dios, no te metas. Un día le dije, Señor, ¿cómo te ayudo en esto? Y me dijo, quítate, no me estorbes. Ah, bueno. Entonces no te metas ya. Ya deja. Lo que tenías que hablar con tu hijo, ya lo hablaste. Lo que tenías que hablar con tu hija, ya lo hablaste. Lo que tenías que decirle a tu marido, ya lo dijiste. Lo que tenías que tratar con tu nuera, ya lo hiciste. Ya no hagas más. Ya deja que Dios actúe. Ya no trates tú de acomodarle las cosas. Lo que tenías que tratar con ese grupo de gentes, con ese pueblo, ya. No más, ya no más. Lo que tenías tú que tratar de resolver y de comprar, ya no necesitas comprar. No necesitas ni el oxímetro para el dedo para ver en cómo anda tu oxígeno. Dice el Señor, yo voy a pelear por ti. Tú estate quieta. Ahora, esta quietud nos regresa al ayuno. Porque en el ayuno no puedes andar toda dispersa. Estás en quietud, en la espera, en la oración, en el concentrarte con Dios. Cuando pasa el ángel de la muerte sobre Egipto, Dios le había dado la instrucción al pueblo de que estuvieran todos encerrados y que no asomaran ni la cabeza, estuvieran quietos esperando el momento, que estuvieran preparados y listos porque luego iban a salir, pero hubo un tiempo en que estaban en quietud esperando que Dios le dijera, ahora arranquen, muévanse. Así necesitas estar quieta para esperar la siguiente instrucción de Dios. Amén. Ahora dice también, después dice, verás cómo yo los salvo. A mí me encanta esa palabra. Tú estate quieta, vas a ver cómo yo te salvo. Espera ese punto. Y luego la siguiente dice, vas a salir mañana contra ellos. ¿Por qué no ahorita? Porque ahorita Dios está preparando las cosas. Ahorita Dios está orquestándolo todo. Ahorita Dios está moviendo, generando cosas, acciones, cosas que tú no ves en lo físico, pero que Dios está desarrollando a nivel espiritual. Y dice el Señor, yo lo estoy trabajando, ahorita vas a estar quieta, ya mañana vas a salir y pelear. Y cuando vayas a pelear, yo voy a estar contigo. Amén. Dios quiere que tú lo veas en acción. Dios quiere que tú te quedes con este cuadro, con esta visión de lo que es cuando Dios pelea por ti, que tú no tienes que mover ni un dedo. No tienes que abrir la boca para defenderte porque Dios es tu defensa. No tienes que seguir clamando y gritando desesperadamente porque Dios ya te escuchó y Dios va a empezar a obrar. Dios me dice que la respuesta de Josafat ante esta promesa es la misma que espera de ti. ¿Cuál fue la respuesta? Tú lo puedes leer con calma, pero la respuesta de Josafat fue que le adoraron
cuando dice que se postraron y le alabaron. Dios ya te dijo, yo me voy a encargar. Entonces, ¿tú qué vas a hacer ahora en respuesta? Vas a empezar a adorar y a alabar a Dios como lo hizo el pueblo Josafat junto con todo su pueblo. Y dice la palabra de Dios que cuando en el versículo 20 dice que Josafat descansó en la promesa de Dios. Por eso cuando se van al día siguiente a pelear, le dice, creed en Jehová vuestro Dios y estad seguros. Creed a su profeta y seréis prosperados. Dios te está diciendo, quiero la misma respuesta que con Josafat. Quiero que tú puedas tener una expectativa de lo que yo voy a hacer en tu vida. Quiero que descanses en esta promesa. Y me encanta porque dice, creedle a vuestro Dios y vas a estar segura. Vas a estar a salvo. Créele a Dios lo que está diciendo en este día y vas a estar a salvo. Y todavía le añade algo más y dice, creed a su profeta y seréis prosperados. En la versión de palabra de Dios para todo, dice, confía en sus profetas y tendrás éxito. Así que déjame decirte que un profeta es aquel que habla de parte de Dios, aquel que suelta palabra de Dios. No estamos hablando de un adivino que te está leyendo la suerte, sino alguien que es capaz de decir, así ha dicho el Señor, y se para en la promesa. Y cuando tú le escuchas y tú confías en la promesa que está dando, en lo que está, dice que no solamente serás salvo, sino que además tendrás éxito. Él les dijo que iban a ser prosperados, y luego dice que cuando vencieron hubo un botín tan grande que necesitaron 3 días para recogerlo. Suelto palabra profética ahora en el nombre de Jesús, que después de esta crisis el botín será tan grande que vas a necesitar también 3 días para poder recogerlo, porque no vas a poder. Vas a ir, vas a llenar tus arcas y vas a regresar, y vas a volver a ir y vas a volver a llenar tus arcas y vas a volver a regresar. Si oyeres lo que Dios te está diciendo en este día y lo pones por obra, en el nombre poderoso de Jesús, yo te estoy soltando la palabra del cielo, pero yo espero que tú hagas lo que hizo Josafat. Hay algo que en hebreo, o en las palabras hebreas para alabanza, hay una que es bien importante, que es la alabanza todá. Y es la alabanza que se da extendiendo las manos, como si ya hubieses recibido el premio. O sea, hay 2 tipos de alabanzas que hablan acerca de extender las manos. Una es la yada y la otra es la todá. Y la yada dice que tienes que levantar las manos, los brazos extendidos, porque es el antónimo de cuando vives con angustia, que hasta te enjutas, ¿no? Y que de alguna manera te estrujas las manos de angustia y de preocupación y te truenan los dedos. Bueno, la palabra yada es extender las manos, porque tú estás adorando y alabando a Dios, porque tienes esa libertad para hacerlo. Pero la palabra que también se utiliza en esta misma segunda de Crónicas 20, versículo 21, es la alabanza donde levantaron las manos antes de ganar la batalla. Ellos adoraron y alabaron a Dios antes de ganar la batalla. Dice en el versículo 21 que se vistieron, que se pusieron las ropas especiales, empezaron a cantar y a alabar a Dios vestidos con ornamentos sagrados, y empezaron, dice, y toda la gente armada fue glorificando a Dios, porque su misericordia es para siempre. Empezaron a adorar, todavía no peleaban, todavía no ganaban, y ya iban con las manos levantadas, ya iban adorando a Dios, ya iban glorificando, porque sabían que Dios les había dado la victoria. Yo quiero decirte que este es momento de que tú empieces a alabar así, que empieces a adorar así, con las manos levantadas, porque Dios ya te dio la victoria. Tuya es la victoria. Así que aunque todavía tus ojitos no la vean, tú empieza a alabar, empieza a adorar a Dios. Hay 2 actos que vienen aquí en estos versículos previos al 22, de más o menos desde por ahí del 18 al 22,
donde dice que primero todos se postraron en tierra y se humillaron, que eso es señal de adoración, y luego todos se pusieron de pie y empezaron a alabar a Dios. Son dos acciones que Dios te está provocando a que hagas. ¿Quieres enfrentar el miedo? Enfréntalo de la manera correcta. Humíllate delante del Señor, empieza a adorarle y empieza a alabarle. ¿Sabes qué va a pasar cuando tú empieces a alabar a Dios? El diablo se va a confundir. Va a decir, pero ¿por qué le alabas si todavía no me ha derrotado? Es porque algo sabe que yo no sé. Y el diablo empieza a temblar. Una de las palabras para la alabanza es halal. Y halal es la raíz para aleluya. Y la palabra aleluya solamente se cantaba o se decía cuando habían ganado las batallas, cuando tenían victoria. Así que cuando tú empiezas a gritar, aleluya, aleluya, el enemigo empieza a temblar porque dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dónde me vencieron? ¿Cómo se enteraron que ya estoy vencido? Lo confundes. Así que yo te convoco, yo te exhorto, empieza a meterle power a tu oración, a tu alabanza y empieza a gritar como loca. Yo lo hago y a mí no me importa si los vecinos me oyen o no, yo lo grito, aleluya, en mi casa. Y empiezo a adorar, levanto las manos, yo danzo. Ya mi pandero, ya está, todas las fichas de mi pandero están todas así, donde alabo y adoro a Dios con un pandero, dice la palabra de Dios, con el ruido como de muchas aguas. Y yo no sé si me entono o no me entono, pero de que le meto un susto al diablo, se lo meto. A través de la alabanza, a través de la adoración, a través del gritar, a través de levantar mis manos, de adorar, de danzar, de cantar, cuando estoy todavía en el proceso. Así que yo te puedo decir que el mejor antídoto contra el miedo es alabar a Dios como si fuera un arma de guerra, alabar a Dios antes de la batalla, alabar a Dios durante la batalla y obviamente que alabar a Dios cuando la victoria ya está en tus manos. Amén. Entonces, ¿quieres enfrentar cualquier temor? Esta es la lección que yo me he encontrado, que he practicado por años, que es la que me ha funcionado. Y le doy gloria a Dios porque la encontré en esta escritura, ya la había leído hace años, pero de repente el Espíritu Santo me la trajo a memoria. Él me revelaba hoy en la mañana. Muchas mujeres están angustiadas, están aterradas, muchas de ellas internan a un familiar en el hospital y lo primero que empiezan a pensar es, no lo voy a volver a ver, no lo voy a poder enterrar. Y dice el libro de Job, lo que me temía, eso me vino. Yo te voy a decir una cosa. Tú puedes cambiar la situación a través de tu forma de enfrentar el miedo. Sí creo que desde el día que nacemos, porque escrito está, nacemos con el número de días que vamos a vivir. Eso tal vez no lo vamos a poder cambiar, a menos que como Ezequías podamos negociar por un tiempo extra. Pero lo que sí te puedo decir es que el cómo pasen las cosas y el cómo vivas los procesos, eso depende de ti. Y eso tiene que ver mucho con todo lo que hoy hemos aprendido. Dios nunca te va a llevar a pelear una batalla para la cual no estás preparada. Tú ya estás preparada. El problema es que no las queremos pelear porque tenemos miedo, porque pensamos que nos va a doler, porque pensamos que algo va a pasar. Pero dice el Señor que grande es su poder, que Él va a pelear por ti, que Él ya tiene todo listo para ti. Empieza a adorarle, empieza a darle gracias como si ya lo hubieses recibido. Como si con el mismo escándalo que harías si te hablaran por teléfono y te dijeran, te acabas de sacar $1,000,000. Te aseguro que gritabas, brincabas y zapateabas. Lo mismo, pero para Dios, sabiendo que el premio mayor, el premio más grande es tu eternidad. Y esa ya la tienes, ya es tuya, y ese vale más que todo el oro de toda la plata. Amén. Así que todo lo demás termina siendo lo de menos. Y hay algo que ayer decía mi hijo no es cierto, fue mi marido, el miércoles en el café de Café Chequiná, decía mi marido, si ya te dio a Jesucristo, que era lo que más amaba, y Jesucristo ya te dio su sangre, toda su sangre, que era lo que lo mantenía vivo aquí en la tierra, pues ¿cómo no te va a dar también la casa, el vestido, la salud, el alimento, la protección, la seguridad, el amor, la compañía y todo lo que estés ocupando? Dios está aquí y Él está soplando aliento de vida sobre huesos secos.
Él está vivificando con su palabra. Él está trayendo libertad al cautivo. En el nombre de Jesús tú recíbelo. Y si tú estás oyendo esto y hay alguien en tu casa que está necesitando un milagro, ve y cuéntale el milagro. O yo creo que queda grabado, pues repítele la prédica y la reflexión y llévaselo a su cama. Necesita la gente escuchar buenas noticias. Necesita algo que contrarreste todo lo que está oyendo alrededor, para que empiece a enfocarse correctamente y empiece a vencer el miedo. El miedo solamente existe para mantenernos a salvo, no para dominarnos, mucho menos para doblegarnos. Pero Dios es poderoso, y cuando nosotros le creemos a Dios, Él manifiesta su gloria y Él actúa. Así que yo te quiero dejar este día con esta reflexión. Quiero orar en este momento por tu milagro. Quiero tomar la autoridad de parte del cielo para estar declarando sanidad y vida sobre cada enfermo en cada hospital de Reynosa, cada enfermo en cada cama de Reynosa. Hay enfermos que no pueden estar en el hospital, pero yo tomo autoridad para declarar sanidad, y yo te pido que te pongas de acuerdo conmigo en esta oración para que el poder del acuerdo sea ahorita sobre todos los enfermos en el nombre poderoso de Jesús. Hablamos vida a cada enfermo en el nombre de Jesús. Hablamos al virus que llegó y se infiltró, y en este momento le damos orden de desalojo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Reprendemos al espíritu de enfermedad, lo atamos, lo amordazamos y lo echamos fuera de este territorio y de los aires de Reynosa y de toda la región en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oramos y reprendemos al espíritu de enfermedad, al espíritu de muerte, al espíritu de miedo, de terror, que está haciendo actividad terrorista en el pueblo de Dios. En el nombre de Jesús los atamos, los amordazamos y los echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Les prohibimos que estén actuando en el territorio de Reynosa y sus alrededores. Hablamos a las potestades del aire, las atamos en el nombre de Jesucristo y las echamos fuera. Atamos a las potestades de la tierra y del agua, y en el nombre de Jesús los echamos fuera. Ahora pedimos que del cielo envíe el Señor fuego divino, fuego del cielo, para que destruya todo virus en el nombre de Cristo Jesús. Que ahora el fuego del cielo caiga, y así como cayó sobre Sodoma y Gomorra, destruyendo la maldad y la iniquidad, así destruya al virus ahora mismo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hablamos vida también. Le pedimos al Espíritu Santo que deje correr sus ríos de agua viva para limpiar y desinfectar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra casa. Desde el norte hasta el sur y desde el este hasta el oeste sean los ríos de agua viva, limpiando toda superficie, limpiando todo rastro, todo residuo y toda grasa que provoca que se quede ahí vivo el virus en el nombre de Cristo Jesús. Hablamos una limpieza total de los aires, de las superficies, de los cuerpos en el nombre de Cristo Jesús. Ahora hablamos vida. Hablamos vida a cada cuerpo, hablamos vida a los pulmones, hablamos vida y declaramos que los pulmones se sanan, se expanden, y hacen su trabajo respiratorio de manera perfecta y sobrenatural en el nombre de Cristo Jesús. Hablamos vida a todo el sistema respiratorio, lo limpiamos y lo dejamos listo para respirar y trabajar de manera perfecta en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hablamos a la frecuencia electroquímica de las células, ordenamos que se alineen y se ajusten en el nombre poderoso de Cristo Jesús, a la palabra que escrita está, donde dice que por las llagas de Cristo hemos sido curados, que esa palabra, que el poder de esta palabra se manifieste en la vida de cada enfermo, sin importar cuál sea la enfermedad, a partir de ahora en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. En este momento también hablamos al sistema inmunológico de cada cuerpo para que combatan toda la enfermedad en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos también a todos los sistemas de apoyo digestivo, intestinal,
respiratorio, circulatorio, nervioso, glandular y estructural. Ordenamos que hagan vallado, que se fortalezcan, que trabajen, que resistan en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y hablamos vida para que se manifieste. Ahora, Señor, te damos gracias, Dios, porque hecho está. Te damos gracias, alábale, adórale, dile gracias, Señor, porque hemos de ver tu gloria, hemos de ver lo sobrenatural aquí en Reynosa, en mi casa, en mi familia, en el nombre de Cristo Jesús. Si tu problema es otro, Señor, tú conoces cada vida, Padre. Así que tomamos autoridad sobre esas circunstancias que provocan, Señor, angustia. Al inicio del capítulo, Señor, leíamos que eran 3 pueblos que venían contra uno solo, Padre. Pudieran ser 3 cosas que están pasando: por una parte enfermedad, por otra parte las finanzas y tal vez por otra parte problemas familiares, Padre, pero para cualquiera de estas cosas tú eres la solución. Para cualquiera de estas cosas tú has dicho que tuya es la batalla, Señor, y tú has dicho que estemos quietas, Dios. Oramos que tu Espíritu Santo nos ayude a mantenernos quietas mientras tú peleas la batalla, Señor. Oramos que cuando tú nos des las instrucciones precisas las podamos entender, las podamos realizar, Padre. Oramos declarando, Señor, que hemos vencido, y a ti te damos el honor, la gloria, porque tuya es la victoria y tuyo es el poder. Te bendecimos, Señor, porque hecho está, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dile con un fuerte aleluya. Espanta al enemigo, porque le estás creyendo al Señor y el Señor te ha dado la victoria. Amén. Pues yo me siento muy gozosa porque te conectaste. Yo oro que esta palabra te anime y que además la puedas compartir con quien la esté necesitando. Hemos orado y seguimos orando. Y nada más sí les pido una cosa: cuando se enteran que ustedes mandan peticiones de ayuda, también luego manden el acuse de recibo, ya cuando ya estén hechos los milagros. Necesitamos oír buenas noticias. Necesitamos escuchar para retroalimentarnos. Ahora, dice la palabra, si ustedes lea este capítulo el día de hoy, vuélvalo a saborear. Pero hay una parte que dice que después todo el pueblo tenía miedo porque grande es el Dios de Israel, ¿verdad? Pues es el mismo Dios nuestro. Entonces necesitamos de testificar de lo que Dios ha hecho. Yo le doy gracias a Dios porque las oraciones que hemos hecho, la mayoría, pues ya tenemos buenas respuestas. Ya Click y su familia están bien, ya Luciana también ya recuperada, mi hermano también ya de salida. Bueno, las personas por las que hemos estado orando, ahí van mejorando. Yo quiero luego escuchar noticias de Alejandra, Mónica, y luego le dices que se reporte, a ver cómo vamos. Y bueno, creo firmemente que estamos escribiendo todavía el libro de Hechos. No lo hemos terminado, todavía sigue funcionando, seguimos siendo la misma iglesia. Así que aleluya, aleluya, amén. Gracias a las que oraron por mí, ustedes ya saben de qué se trata. Gracias, ya pudieron ver el resultado de la oración. Amén. Bueno, pues les bendigo. La verdad no me quiero ir, estoy así bien contenta, siempre me emociono de verles, pero pues ni modo, Dios es un Dios de orden, hay que ponernos en orden y se nos acabó el tiempo. Nos vemos el domingo a las que nos acompañan aquí presencialmente en Piedras Vivas. Y si no tienes una iglesia donde ir, aquí está la nuestra, o si quieres vernos por Facebook, Piedras Vivas, estamos teniendo el servicio a las 10 de la mañana, así que pues es un horario nuevo para evitarnos el calor. Dios me las bendiga mucho. Gracias, Carlitas, gracias, Laura, gracias, Mónica, bendiciones para ustedes, las quiero mucho y pasen una buena tarde. Oh, espérame, Magda dice, ¿te has sentido con fiebre? Bueno, Magda, pues hemos orado, pero reprendemos también esa fiebre. Y yo declaro que esa fiebre se manifiesta porque tu cuerpo está luchando y está obedeciendo esta orden. Y no parará hasta que quedes completamente libre y a salvo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me las bendiga a todas.